Bueno, en realidad nosotros al comienzo del programa habíamos hecho un pequeño resumen de la historia de lo que fue lo que es el puerto, digamos, de la democracia hasta ahora, del puerto de Rosario, que en realidad uno habla del puerto, habla del ENAP, pero no es así, ya lo dije, lo reitero. Una cosa es el puerto como una concesión y otra cosa es el ENAPRO, donde es un ente que regula las terminales, porque no es una sola terminal, no hay un solo puerto, hay varias terminales, aunque sí un solo puerto, pero varias terminales. Y que habíamos invitado al diputado Gastaldi, que vino y dio su posición. Acá también quisimos que estuviera el presidente del ENAPRO y diera la misma, porque se hizo un foro en la ciudad de Rosario y lo que más se ha querido mostrar es que la provincia y el ente no estuvieron presentes. Gracias, Pini, por estar con nosotros. No, buenas noches. Gracias, Armando, por invitarme. Bueno, uno de los temas que queríamos tocar es precisamente por qué no fue el ENAPRO o por qué no fue el gobierno, algún representante, a ese foro que se hizo en el Consejo Municipal. Por dos o tres cuestiones que a nuestro juicio son importantes. Primero, que hace no más de 20 días, un mes, estuvimos en el Consejo en una convocatoria que hizo el concejal Giuliano, donde estaba la concejal Norma López, el concejal Curi y un grupo de concejales más, en ese momento acompañados por miembros del directorio del ENAPRO, y estuvimos un buen tiempo charlando sobre estas cuestiones del plan de reconversión portuaria, Puerto Música, etcétera. Yo había ido en una oportunidad a la legislatura provincial cuando correspondía, es decir, vocación de diálogo y de explicar los argumentos tenemos, pero nos parecía que la oportunidad no era buena, porque justo cuando estamos funcionando de una manera muy razonable en el puerto, que se ha resuelto una discusión salarial en muy poco tiempo, los trabajadores están funcionando a pleno y el puerto está funcionando bien, exacerbar los argumentos en un momento preelectoral no es lo mejor, es mejor buscar un momento más tranquilo, más sereno para poder dialogar, y esto hacerlo después de las elecciones, ¿no? Porque esto tiene que ver, me parece, que con un poco de política también, ¿no? Porque, en definitiva, si los trabajadores son empleados de una empresa privada, de una concesión que ha dado el gobierno, y se tienen que arreglar con la concesión, todo lo que decía, contratos de trabajo, permanencia, regulación, etcétera, etcétera, salarios, o sea, esto con la empresa privada. Con la empresa privada, no con el gobierno. Ahora, dicen que ellos quieren que el gobierno le confirme, digamos, salga de garantía a la empresa privada de que no se van a perder puestos de trabajo. Bueno, la verdad que lo que se puede hacer en esto es, siendo serios, es decir, por las obras del Puerto de la Música, que se trabaja sobre 6 hectáreas con un frente de muelles de 350 metros, muelle donde desde el 23 de julio del 2010 no puede amarrar un barco, que no se está utilizando. Por esta obra... ¿Por qué? Porque tiene un defecto el muelle, un accidente, o sea que desde julio del 2010 no viene ningún barco. Es decir, esto es donde se trabajaría por el Puerto de la Música. Hay al lado 1.200 metros de muelle que ya se están empleando y el puerto está funcionando esa terminal normalmente. Es decir, la empresa privada Terminal Puerto Rosario lo ha dicho expresamente, por el Puerto de la Música no se van a perder puestos de trabajo. Ahora, el reclamo es pasar a planta permanente 350 trabajadores, como dice usted correctamente, eso debería ser una decisión empresaria. Claro. Obviamente es un pedido de cumplimiento imposible. Lo mismo que anular los convenios de construcción del Puerto de la Música, porque nosotros decimos, el Puerto de la Música es una obra cultural importantísima, muy trascendente para la ciudad, va a tener un derrame en lo económico, en los servicios, en el turismo y en la cultura espectacular. Pero viene acompañada de 2 nuevos muelles, uno de la Nación y uno de la provincia. Ahora, dice, y esto es lo que se interrumpe. El diputado dice que él estuvo discutiendo el presupuesto en su momento en la legislatura y que no estaba previsto ningún dinero para la construcción del muelle, los muelles esos nuevos que vos decís. Hay 2 muelles. Uno es un muelle que se va a construir en la terminal de Graneles, es decir, a la altura de la calle Ayolas, que se va a rellenar una dársena, van a aumentar en 30 hectáreas la superficie operativa del puerto y se va a construir un muelle de 350 metros. Eso lo hace la Nación, con un presupuesto de 142 millones de pesos. En poco tiempo, y lo acaba de decir públicamente el subsecretario Luján, se va a abrir la licitación. El otro muelle es el que se va a construir en la relocalización de Terminal Puerto Rosario, lo hace la provincia, hay un compromiso plurianual de 60 millones y comprometido en el presupuesto 2011 del Ministerio de Aguas la partida para empezar a trabajar este año. Lo antes posible, porque nos parece que las obras portuarias tienen que hacerse con la mayor celeridad a los efectos no de que perjudica la construcción del
del Puerto de la Música no. al trabajo de la terminal? Bueno, claramente, al día de hoy, si se empezara a construir el Puerto de la Música, cosa que no se va a hacer porque el gobernador dijo, hasta que no corrobore el SUPA, que no van a perder puestos de trabajo, no vamos a provocar una situación de enfrentamiento. Y detuvo el inicio de las obras, es decir, ha tenido un comportamiento clarísimo. Ahora, si empezaran las obras, de ninguna manera se interrumpe el trabajo porque están los muelles de al lado perfectamente en funcionamiento, tal cual viene funcionando desde julio del 2010, porque no atraca ningún barco. O sea, que ese muelle no es significativo. A nuestro juicio no es significativo, tiene bajo valor portuario, va a poder ser reemplazado por 1.200 metros ya, y en el futuro va a haber esta ampliación de las obras. ¿Y el presupuesto está para hacer esas obras? Para las dos, uno es el de la Nación, otro es el de la provincia, está en el presupuesto del Ministerio de Aguas. Es decir, es precisamente para eso, para exclusivamente justamente, para eso. Una cosa es el presupuesto para la construcción de la obra cultural del Puerto de la Música y otra es el presupuesto para la construcción del muelle que va a ser la provincia. El de la Nación está en un proceso... ¿Y esto no hubiese sido bueno, digamos, explicarlo dentro de ese foro, más allá de que es, obviamente, ustedes deciden, ¿no es cierto?, cuándo van o cuándo no van a responder, ¿no es cierto?, pero porque me parece que si ustedes están diciendo esto, es un hecho que no perjudica y se termina la discusión. Es decir, los trabajadores tienen la seguridad por parte de la terminal que no van a perder puestos de trabajo, que van a seguir trabajando cuando sea necesario, como están trabajando hasta ahora. No van a nombrar 300 de planta permanente porque no es imposible, ¿no? El puerto no trabaja tanto. Y por el otro lado, ese muelle que no está operativo en estos momentos porque no está inutilizado, va a ser reemplazado próximamente y además la operatoria del puerto, según la misma terminal, se puede seguir llevando adelante. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, no, es que no fuimos porque era un momento que consideramos inoportuno para discutir. Y porque una discusión donde no se escuchan quienes tienen opiniones distintas, lo que se hace es perjudicar el puerto. Yo le doy dos datos. La terminal de granos, la terminal que opera CEPOR del ENAPRO, lleva en este primer semestre más de 1,5 millones de toneladas movidas. Es decir, se está acercando en este año al récord que nunca se obtuvo en toda la concesión. La terminal de contenedores está recuperando y este último mes, el mes de junio que acaba de cerrar, tiene la facturación más alta del último tiempo. Hay 3 líneas navieras que están viniendo, la carga de contenedores va aumentando razonablemente, es decir, está funcionando bien, con una empresa que ha pasado por un concurso, ¿no? Entonces, está pasando por un concurso. Usted sabe que en la actividad portuaria hay que generar confianza. Esa empresa estaba en el 2007 a punto de colapsar. Pudo entrar un grupo económico nacional muy importante y tomó la mayoría accionaria. Se aprobó la transferencia de las acciones, se puso en marcha y hoy los trabajadores cobran puntualmente, tienen ART, tienen equipamiento, tienen consultorio médico, es decir, funcionan en una mejor organización, el puerto está limpio, ordenado, lo maneja gente que tiene un conocimiento portuario. La verdad que en este momento se puede discutir mucho el nivel de compromiso de inversión de los privados. Nosotros creemos que tiene que haber una empresarial. Otra cosa que dice que no se puede ensuciar. Se había llegado a un arreglo en su momento, cuando estaba la anterior concesión, el anterior dueño de la terminal, que eso lo iban a hacer los privados, el muelle, las inversiones, el muelle, y que después se volvió atrás y que cuando volviste en la segunda etapa se hace cargo la provincia y no la terminal. Bueno, claramente, al principio hubo un convenio donde se relocalizaba la terminal Puerto Rosario. La terminal tenía una compensación. Le dieron 7 años más. Los 7 años más. Y asumía la puesta en funcionamiento de ese terreno. Pero luego vino la Nación a decir, tenemos esta inversión para hacer. Y la provincia dijo, nosotros también vamos a hacer una inversión. Y se hizo, vamos a cambiar el uso de los terrenos para construir el Puerto de la Música y todo va a ser un plan integral de reconversión del Puerto de Rosario. Entonces, esta es la primera inversión pública de importancia. Tiene que ver y está alineado con la defensa de los puertos públicos que es el Gobierno Nacional. Está discutido con la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación. Tiene el visto bueno del ministro De Vido que se lo expresó al gobernador. Por lo tanto, está todo en condiciones para que la obra pública esta haga que el ENAPRO, que nunca recibió un peso de inversión pública, ponga infraestructura. Infraestructura que por ahí se equivoca la oposición, no es para la terminal privada que está coyunturalmente explotándolo. Es para el patrimonio del puerto, es una mejora logística de infraestructura del puerto que se va a amortizar en décadas. Es decir, es una mejora que no hay que de ninguna manera renegar. Hace falta que los privados aporten, pero el Puerto de la Música como obra cultural
trajo un nuevo debate sobre el puerto de que hacía falta inversión del Estado. Y lo va a hacer la Nación. Por eso a veces no entendemos la postura de algunos sectores del peronismo, no de todos, porque con el Gobierno Nacional hemos avanzado en nuestros acuerdos que se han firmado entre la provincia, la Nación y las terminales privadas que operan ahí. La verdad que el puerto de la música se puede discutir, ¿no? A mí en algunos casos hay dirigentes políticos que no les interese la cultura. La cultura tiene que interesarle a todos. Pero como yo lo que digo es esto, el lugar es un lugar que no obstaculiza, es un buen lugar, es un lugar de baja actividad portuaria, pero yo lo que digo, más que la obra cultural, están obstaculizando la producción, que no les interese la producción, los nuevos muelles, podemos discutirlo, pero en un ámbito más sereno de debate, donde nos podamos entender. Lo hemos dicho muchas veces esto, y sin embargo esta medida que no obstaculiza ni el funcionamiento del ENAPRO, porque es una permanencia pacífica, ¿no? Y los trabajadores no han tenido un solo día de conflicto por esta cuestión. Solamente han discutido algún tiempo salarios y los han resuelto positivamente. ¿Y por qué siguen? Bueno, porque siguen con dos situaciones de pedir o el pase a planta permanente de estos trabajadores o la anulación de los convenios del Puerto de la Música. Nosotros dijimos, sentémonos, garanticemos de la manera que se pueda, no ha habido posibilidad de diálogo, y bueno, ahora esperamos que a lo mejor en un nuevo escenario político más tranquilo lo podamos encauzar. Bueno, yo quiero agradecerte que haya aceptado la invitación y que haya estado aquí poniendo la cara respecto a los cuestionamientos que han hecho el diputado de la oposición. No, le agradezco mucho, al contrario, la oportunidad de poder expresarme. Muy bien, gracias, Pili.